Amén. Qué tiempo más especial y hermoso que el Señor nos permite estar en este momento adorando y alabando al Señor. Le doy gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y también por este equipo de hermanos que hoy vienen con nosotros, ¿verdad? Dios te bendiga mucho. Me gozo de estar acá y sobre todo dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Amén. Queremos agradecer a cada uno de los que se conectan a través de esta transmisión y también queremos invitarlos para que este domingo que tenemos nuestros servicios presenciales en la iglesia a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana, no olviden registrarse. El link va a aparecer en los comentarios de YouTube y de Facebook, o pueden también acercarse a nuestra página y ahí lo van a poder encontrar. Los cupos de las 9 de la mañana están casi llenos, pero a las 11:30 todavía tenemos espacio, así que te invitamos a que te registres y a que pases un tiempo en la presencia del Señor con nosotros. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Hay una hermana de la congregación que tuvo un accidente esta semana pues fue una tragedia, ¿verdad? Pero todavía está en el hospital y vamos a ponerla en las manos del Señor, confiando en Él. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguien enfermo, vamos a poner en las manos del Señor a las personas que están enfermos y vamos a bendecir a nuestra hermana Sandra y en ese lugar donde ella está, pidiéndole al Señor que le dé fortaleza y confiar en Él. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos unimos con mi esposa y venimos, Señor, a darte gracias por todo lo que tú nos has dado, a darte gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Señor, reconocemos que tú eres Rey, que tú eres bueno, Señor. Y en este momento yo pongo delante de ti, Señor, al pueblo, Señor, el pueblo que tú me has dado y aquellos que nos están escuchando, Señor. Pongo en tus manos las necesidades. Cubro, Señor, a aquellos que necesitan cubrirse, Señor. En específico, estoy pidiendo por todo lo que tú nos has regalado, Señor, y por mi familia, Señor. Tú cubres a cada uno de mi familia, mis padres, mi hermano, mis hermanas, Señor, están en tus manos y los ponemos delante de ti, Señor. También pongo en tus manos a nuestra hermana Sandra, Señor, en ese hospital donde ella está, su familia, Señor, la necesidad tan grande que hay. En el nombre de Jesús, declaramos que tú, Señor, la bendices y estás con ella, es tu hija. Ella te ama, Señor, y declaramos, Señor, que estamos confiando en ti. Fortalece su familia, Señor. También ponemos en tus manos, Señor, a aquellos que están enfermos con este virus. El padre de mi amigo Raúl, Señor, don Raúl, allá donde él está, Señor, en el nombre de Jesús, a mi amigo, Señor, Arturo Seis, lo pongo en tus manos. Y declarando, Señor, tu bondad, tu gran bendición y tu manifestación. En todo lo que nos sucede hay un propósito, lo entendemos y lo conocemos. Padre, recibe la gloria y la honra. Presentamos las ofrendas, Señor. Señor, te agradecemos también por la vida de nuestra hermana Valesca, Señor, que Aleluya. salió de esa cirugía, Sí, Señor, y Señor. tú diste la Gracias, victoria, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque venimos a ti Señor. orando, clamando con peticiones, Señor, pero Aleluya. también venimos delante de ti dándote gracias, Señor, cuando Sí, tú Señor. escuchas, Señor, cuando tú obras, Señor, y cuando eres tú quien opera, Padre. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Sí, Señor, esta Señor. transmisión, Señor, y llega, Señor, conforme a su Aleluya. necesidad, Señor, en Gracias, el nombre Padre. poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, nos gozamos de estar de nuevo y pues qué lindo estar hablando en este momento sobre la palabra del Señor. Desde hace unos días veníamos hablando, si tú te recuerdas, Erika, sobre este tiempo que ha estado afectando a las familias, ¿verdad? La crisis, la incertidumbre, todas las situaciones tan difíciles que se han pasado. Nosotros, en lo particular, Dios ha sido bueno, pero hay personas que han sido golpeados de una manera bien fuerte. Y creo yo que esto
ha traído como consecuencia algo de lo que vamos a hablar hoy, que es el desánimo. Y es un arma terrible que el enemigo usa para querer arrebatar las promesas y destruirnos. Ayer hablaba con un pastor de nuestra red y hablábamos de eso, ¿verdad? De lo terrible que es estar cayendo en las redes del desánimo. Y creo yo que nosotros tenemos que estar conscientes que es algo que podemos llegar a tener siendo parte del pueblo de Dios, ¿verdad? No, y especialmente bajo las circunstancias que estamos teniendo en este momento, cuando quizá muchos pensábamos, bueno, esto va a tardar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y vemos que el tiempo pasa y la situación a veces, en vez de mejorarse, puede llegar a verse como que no se vislumbra un futuro claro para muchas personas, y es donde viene este enemigo a atacarlo. Y lo hizo con el pueblo de Israel, pastor. Tremendo. Estaba viendo un versículo que está en Éxodo capítulo 6, cuando llegó Moisés con un mensaje de bendición, con un mensaje de parte de Dios, un mensaje donde Moisés llega con el pueblo de Israel y les trae las buenas noticias. Ellos llevaban años, 400 años como esclavos y estaban siendo oprimidos. Y cuando Moisés llega con Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo, a Faraón, para que me haga fiesta en el desierto. Y la primera reacción de Faraón fue, estos están ociosos, estos están, no tienen que trabajar, les voy a poner cargas, les voy a poner opresión. En lugar de, les voy a exigir la misma producción de ladrillos que antes y no les voy a proveer los recursos que les daba antes, como que poniendo cargas. Y esto es algo que estamos viendo ahora. Y dice la Biblia que Faraón le empezó a oprimir al pueblo. Y viene el Señor y le da a Moisés una palabra de promesa, de bendición de la tierra de Canaán. Y vemos eso en Éxodo capítulo 6. Y dice la Biblia, y Dios le da una palabra a Moisés tan especial, pero dice la palabra aquí, Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre, porque les habían puesto a trabajar de una manera difícil, como lo que están pasando muchos ahora. Y era un pueblo de promesa. Así es. Era un pueblo que había escuchado de esa promesa que iba a venir. Era un pueblo que había escuchado de un libertador que iba a venir. Era un pueblo que conocía a Dios. Amén. Pero más sin embargo, el desánimo que estaban teniendo en ese momento y la sobrecarga de trabajo, la servidumbre sobre la que estaban, les impedía a ellos escuchar ese mensaje que venía a traerles esperanza y a renovar de nuevo. Así es, Erika. Y precisamente cuando nosotros miramos qué significa desánimo, nos damos cuenta que es un pensamiento que destruye la esperanza. Y de verdad que eso es algo tan impactante. Porque si hay algo que nosotros como seres humanos necesitamos es tener esperanza. Necesitamos vivir en esperanza. La palabra del Señor dice que al final estará el amor, la fe, la esperanza, ¿verdad? Y necesitamos nosotros tener esa esperanza en alguien que es mayor que nosotros. Llevarnos a la roca que es más alta que nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y su palabra dice que tenemos una esperanza que no nos avergüenza. Pero cuando el desánimo entra, nosotros llegamos a perder la esperanza, y cuando perdemos la esperanza, lo primero que hacemos es rendirnos. Decir, ya aquí, como hace el boxeador cuando está quizá en el 8º round y ya está cansado, ya se siente agobiado, siente que le han dado por este lado y por el otro lado, y lo que viene a hacer es de que tira la toalla porque perdió la esperanza, piensa que esto ya no va a ganar. Es terrible lo que vemos ahora, porque el enemigo va... ¿Perdón? No, Sharon. No, just going through. Perdón. Es terrible lo que estamos viendo, porque nosotros vemos que discípulos del Señor, que caminaron con el Señor, que estuvieron con Él, que vivían con Él,
que estaban con el Señor cuando el Señor comía, cuando Él hizo los milagros, y sin duda alguna cuando les daba palabra y les daba promesa. Y quiero hablar de aquellos discípulos de Emaús, esos discípulos que el día preciso, en el momento más impactante de la historia, de toda la eternidad, porque era la victoria del Señor Amén. Sobre el enemigo. El acontecimiento más grande que nosotros podemos celebrar es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el cumplimiento de esa promesa. Aleluya, amén. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y todas estas cosas interesantes. Pero dice la palabra que ese preciso día, ese mismo día que estaba la gran noticia de bendición, he aquí, aquel mismo día, Lucas 24:13, había dos de sus discípulos que iban caminando a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Se estaban alejando, iban conversando entre sí y todas esas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se le acercó a ellos y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban tapados, estaban velados para que no le reconocieran. Y me llama la atención que Jesús les dijo, ¿qué discusiones son estas que ustedes tienen mientras ustedes van caminando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste, ¿verdad? Sus rostros reflejaban lo que tenían dentro de su corazón. La tristeza los había desanimado, los había desalentado, los había afectado, y ellos iban alejándose del lugar de la promesa de Jerusalén, de donde el Señor les había dado, porque el Señor les dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que vean la promesa del Padre más adelante. O sea que en ese momento Jerusalén era el centro de lo que el Creador iba a hacer, de lo que el Señor iba a hacer. Y el enemigo los quería alejar de las maravillas de Dios, de las promesas de Dios. Y por eso se desalentaron, se pusieron tristes por lo que vieron. Y más adelante vamos a ver todas estas cosas que le pasó a estos discípulos. Yo creo, pastor, que una de las cosas que el desánimo viene a hacer para nuestras vidas, y de verdad creo que estoy hablando a alguien que puede estar escuchando esto en este momento, si ha llegado desánimo a tu vida, puede ser como que la luz de alerta, la alarma que te esté haciendo así, de que algo se ha perdido en tu corazón. Amén. De que definitivamente perdiste el objetivo, perdiste el norte a donde ibas. Si hay algún desánimo en el trabajo que estás haciendo, si hay algún desánimo dentro de tu familia como padre de familia, como esposo, si hay algún desánimo como ministro de Dios, como siervo de Dios, si hay algún desánimo como líder de una empresa, en cualquier ámbito en el que tú te estés moviendo, puede ser que esa sea simplemente una llamada de atención, una alerta. Míralo como una alarma que te está diciendo que probablemente te desenfocaste, probablemente pusiste tus ojos por otro lado, probablemente perdiste el objetivo principal. Y eso fue exactamente lo que le pasó a estos hombres de Dios. Eran quienes habían vivido con Él, habían visto sus milagros, habían visto los prodigios, habían caminado con Él, habían comido con Él, habían hecho tantas cosas, habían sido partícipes. Dios los había hecho partícipes, el Señor Jesús los había hecho partícipes de tantos milagros y de tantos prodigios. Mas sin embargo, cuando el día de la promesa se estaba llegando, fueron impacientes porque no pudieron esperar. Y esa es una de las cosas que muchas veces nos desanima, pastor, cuando nosotros miramos una demora en alcanzar lo deseado. Amén. Y que verdaderamente nosotros nos podemos identificar mucho con estas situaciones en este momento. ¿Quién de nosotros en enero 1 del 2020 tenía planeado las cosas que están pasando en este año? Ninguno de nosotros. De verdad que ahorita sí, ningún profeta que pueda decir, claro, yo dije que esto y esto iba a pasar. Nadie se esperaba las cosas que están pasando. Tenemos personas que estaban supuestas a estar en otro país y no lo están. Tenemos personas que estaban supuestas a estar empezando un nuevo trabajo, terminando una carrera, emprendiendo quizá una nueva empresa y no se llegó a dar por X o Y razón. Hay personas que tenían planes en su salud y vino COVID-19 y los afectó en su salud y muchas cosas. Y el ver la demora en aquello que se deseaba.
Mira, hay algunas parejas que incluso tenían planes de tener la boda de sus sueños en estos tiempos y algunos de ellos no lo han podido lograr o simplemente se han adaptado a estas O circunstancias. empresas que quebraron, Claro. sueños Negocios. frustrados, negocios que fracasaron, tantas cosas que vino a afectar. Hay muchas causas del desánimo, como estábamos poniendo anteriormente, y una de ellas es la demora para alcanzar lo deseado, pero también la prosperidad de aquel que no sigue a Dios, la prosperidad del impío. Podemos ver el salmista, ¿verdad? El salmista Asaf en el Salmo 73, ¿verdad? Cuando él se desanimó, por poco resbalaba, cuando él empezó a ver la prosperidad del impío. Y sabes que eso le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dice que los espías, los 10 espías malos, los 2 que tenían un espíritu diferente, fue distinto, pero a los espías, los otros 10, dice la palabra que fueron a examinar la tierra y cuando examinaron la tierra estuvieron 40 días en la tierra y vieron la tierra y vieron los frutos de la tierra, pero cuando vieron a los gigantes, cuando vieron la tierra, vieron mal a la tierra. Dice, es una tierra que devora a sus habitantes y Dios no te va a mandar a un lugar donde tú vas a ser devorado. Dios te manda a un lugar donde Dios te va a prosperar, donde Dios está contigo. Y entonces cuando ellos vienen y ven dice, nosotros parecíamos langostas delante de los ojos de ellos, y entonces ellos, es ver tanto gigante, tan alto, y los desanimó, los frustró, les hizo dudar. La comparación, ¿verdad? Tremendo. La comparación es el enemigo de lo bueno que hay en nosotros. Es horrible esto porque te crea un complejo de inferioridad cuando ves a otro que ha prosperado y que no busca a Dios. Y si lo miramos en esta perspectiva, pastor, siempre, eso es inevitable, siempre van a haber personas que van a ser mejores que nosotras en unas áreas y siempre van a haber otras personas que van a ser menores que nosotros en unas áreas. Eso no podemos pretender que ser así, pero lo muy importante es llegar a encontrar nuestra ubicación y llegar a saber que lo que nosotros tenemos, con los recursos que nosotros tenemos, Dios puede hacer maravillas y Dios puede hacer cosas grandes. Y creo que uno de los antídotos a la comparación es alegrarnos por la prosperidad ajena, alegrarnos por la bendición que otros están teniendo. Una de las cosas que se ve ahí en el Salmo 73 es que hasta que él entró en el santuario de Dios, ¿verdad?, comprendió el fin del impío, ¿verdad? Y ¿sabes cuál es el problema, Erika? Que cuando las circunstancias nos rodean, cuando las cosas se ponen difíciles, se nos olvida ponerle atención a lo eterno, a nuestra meta, a la bendición que Dios nos ha dado. En este año, para mí en lo particular, ha sido una bendición especial y maravillosa lo que se declaró el primer día del año del 2020. A mí, tú sabes, se me hizo rema. Dios ya venía hablándonos de esto desde diciembre y se confirma en una declaración profética para aquellos que no creen en las proclamas proféticas, pero nosotros hemos visto la bendición de Dios. Y lo que se declaró en este año, de que teníamos que tener un año con visión celestial, es lo que nos ha ayudado para ver no las cosas que están temporales, sino ver las cosas eternas y confiar en lo que Dios va a hacer con nosotros, en lo que Dios tiene. Y esto fue lo que le pasó a Asaf. Hasta que él entró, comprendió el fin y le pidió perdón al Señor. Claro, y sabes que una de las cosas que sucede mucho en estos tiempos es, y usted no me dejará mentir, muchas personas cuando empieza a entrar ese espíritu, si podemos decir así, de desánimo a sus corazones o dentro de las familias o en su trabajo o en su mente, en su alma, lo primero que hacen es alejarse del santuario del Señor, alejarse de Dios. Porque muchas veces escuchamos ¿y qué pasó con fulano? ¿O qué pasó con mengana? Y nos dicen, es que anda desanimado. Y lo primero que hacen es alejarse de la casa del Señor. Y creo que el antídoto para vencer el desánimo es no moverse por sentires, porque no vamos a buscar a Dios porque lo sentimos, sino vamos a buscar a Dios porque tenemos la convicción que en Él está la esperanza, que en Él está la respuesta. Pero el enemigo lo que trata de hacer es engañarnos y decirnos, no, quédate en tu casa, ¿qué vas a hacer? Porque incluso el desánimo
es sinónimo de apatía, es sinónimo de falta de energía. Y entonces es una bendición, obviamente, tener las redes sociales y tener este tipo de transmisiones. Yo me imagino que sería COVID si no existiera internet, ¿verdad? Claro. Entonces, gracias a Dios, ahora podemos llevar esto y llegar a tantos lugares donde antes no se podía hacer. Pero mucho cuidado con que por el mismo desánimo que tengas, ya no haya un anhelo en tu corazón de querer ir a la casa de Dios. Y deberíamos de examinar nuestros corazones y pensar realmente, ¿estoy quedándome donde me estoy quedando verdaderamente escuchando los servicios? ¿O estoy verdaderamente quedándome porque me desanimé, porque me enfrié? Una de las cosas que miramos con estos discípulos de Emaús, pastor, es de que a ellos el desánimo era tan grande que los había embargado una tristeza en sus corazones, que estaban yéndose del lugar de la promesa. Así es. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido promesas en la casa de Dios? Y amén, estamos en nuestras casas y el Señor habla en nuestras casas y nos da promesa en nuestras casas, pero hemos recibido promesas en la casa de Dios. Así es. Y más adelante nosotros podemos ver cuando la palabra del Señor llega a sus vidas y el Señor les empieza a hablar, cómo ellos recuerdan que eso era lo que hacía arder sus corazones. Claro. Otra del desánimo o de las causas del desánimo, como lo estábamos poniendo, es cuando perdemos la visión. Cuando perdemos el enfoque en donde tenemos que enfocarnos. El pueblo de Israel tenía que enfocarse en la promesa que Dios les había dado, en el Dios grande que ellos tenían. Ellos habían vencido a la primera potencia mundial, a los egipcios. Amén. Y habían quedado en el Mar Rojo. Y dice la palabra que ellos vieron con sus propios ojos a aquellos que mataron, ¿verdad? Aquellos que los perseguían y que los oprimían. Vieron a ellos y a sus carros ahogarse en ese mar. Y si Dios abrió el mar, el mismo que abrió el mar, era el Dios que los podía respaldar en ese momento. Entonces, el problema es cuando perdemos la visión. ¿Por qué la perdemos? Porque nos enfocamos en las cosas que no tenemos que enfocarnos y perdemos la visión. Dice la palabra que estos discípulos no pudieron reconocer al Señor, lo vieron como un extranjero, sus ojos estaban velados. Y le dijeron, ¿y tú quién eres, extranjero? ¿Acaso no sabes de las cosas que están sucediendo? Ajá, así es. Entonces, cuando eso sucede, nos damos cuenta en la Escritura, si tú te recuerdas, cuando David llegó a darle comida a sus hermanos, a llevarle comida a sus hermanos, y el pueblo de Israel estaba, Saúl, los del ejército de Israel, todos los días eran abrumados por Goliat, un gigante, que la Biblia describe cuánto pesaba su malla, cuánto pesaba su lanza, cuánto pesaba, qué tamaño era el escudero que tenía delante de él. 2 veces al día los retaba y dice la palabra que empezaron a tener miedo. Y cuando David llegó, me sorprende que cuando David es llevado delante del rey Saúl, fue porque David hablaba diferente a los demás. Lo que hay en tu corazón habla tu boca, y tenemos que tener mucho cuidado con quienes hablamos, con las personas que hablamos, porque puede ser que ellas estén inyectando una semilla de desánimo en nosotros. Claro. Yo te lo he dicho y se lo he predicado a la congregación, tenemos que tener cuidado, filtremos las noticias o tengamos cuidado con lo que las noticias vienen a ministrarnos. Si nos estamos poniendo a ver noticias todo el tiempo, las noticias o las redes sociales, ¿verdad? Que a veces no son muy buenas en algunas cosas. Nos damos cuenta que esto puede venir a afectarnos. Y entonces cuando David llega con el rey Saúl, lo primero que le dice David al rey Saúl es: no se desaliente tu corazón. Amén. Yo iré y pelearé contra ese gigante. ¿Por qué David tenía esa convicción? Porque David no estaba viendo al gigante. David estaba viendo al poderoso gigante. Amén. A Jehová de los ejércitos. Y sabía que ese ejército donde él estaba era de los escuadrones del Dios viviente. Y pastor, definitivamente que no podemos negar que en esta temporada pareciera como que no es un solo gigante el que se ha levantado, sino son muchos gigantes los que a veces se levantan dentro de las familias. Hoy que es viernes y estamos hablando de tema familiar, a veces se levantan gigantes de escasez económica, a veces se levantan gigantes de falta de salud, a veces se levantan gigantes de opresión y depresión.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo filtramos, porque verdaderamente la palabra, si nos ponemos a pensar, el Señor nos ha dado muchas promesas y dentro de esas promesas es de que con toda prueba que venga a nuestras vidas, Dios nos dará una salida. Entonces no importa cuál sea la situación que estás pasando, Dios tiene una salida para nosotros. Dios tiene una respuesta a la cual nosotros podemos acudir, pero es necesario que nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en Él y escuchemos. Lo mejor que podemos hacer es escuchar las buenas nuevas. Este es el momento en el que si hay duda en tu corazón, necesitas llenarte de fe, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero si estamos llenando nuestro oído solamente de cosas negativas, es como lo que les estaba pasando a los escuadrones del pueblo de Dios. Estaban recibiendo una propaganda. ¿Fue por cuántos días? 40 días, 40 2 veces al día. 2 veces al día, una propaganda de intimidación. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando hayan cosas que te estén enviando, dardos que estén llegando a tu mente. Busca una promesa de Dios que contrarreste ese dardo y vas a ver que vas a ser más que vencedor. Sí, correcto. Lo que hablábamos también, ¿verdad? Otra afección que nos puede provocar un desánimo es problemas personales. Dentro de ello, tú puedes tener un desánimo en el ministerio, los problemas del ministerio, desánimo en tu familia, en tu matrimonio. ¿Cuánta pareja no viene desanimada? ¿Por qué? Porque se han herido, porque han perdido, no se han puesto de acuerdo, no se han valorado, no han sido lo suficiente humildes como para pedir perdón, no se han examinado y tantas cosas que llegan y dicen: yo me casé con esta ilusión. Me casé, nadie se casa desalentado, ¿verdad? Nadie se casa, cuando es genuino, ¿verdad? Nadie se casa desanimado. La ¿verdad? mayoría, algunos por lo menos. los obligan posiblemente, pero por eso hay que ver qué es lo que motiva. Pero el 100% se divorcia desanimado, porque la otra persona no fue compatible con su carácter, compatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables, porque la otra persona falló, porque no se dieron los sueños que se tenían que dar. Entonces vino un desánimo y tal vez vino una falta, diferentes cosas que pudieron haber pasado, heridas que no se pudieron perdonar, heridas que no pudieron sanar. Y esto provoca problemas de desánimo, ¿verdad? Problemas familiares, problemas personales. Y tal vez tú que estás pasando en este momento problemas difíciles y que no ves la salida, no se desaliente tu corazón. Confía en el Señor. Si estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios quiere que la escuches, es porque el Señor tiene una palabra para ti, es porque Dios te quiere decir en esta noche: no se desaliente tu corazón, el Señor ha vencido al enemigo que tenías en contra tuya, el Señor te va a dar la bendición. La palabra dice, y algo que a mí me alienta mucho, Erika, es cuando el Señor usa a Pablo en Filipenses 1:6 y dice: aquel que empezó la buena obra en ustedes no descansará hasta terminarla, hasta hacerla perfecta. Y yo sé que el Señor va a hacer algo conmigo y va a trabajar conmigo y va a trabajar con nosotros. Y tenemos que poner nuestra esperanza en la gracia postrera, dice el apóstol Pedro, la gracia postrera que se manifestará que va a ser derramada sobre nosotros. Viene una gracia sobre nosotros. Sí, yo creo que en eso de los problemas personales que pueden desanimarnos, gracias a Dios, pues digo, no tengo niños pequeños, sino nuestras hijas ya son adultas. Y igual, hijos adultos, problemas diferentes o situaciones diferentes, ¿verdad? Pero en estos momentos, pastor, imagínate una madre de familia que no esperaba que este año le tocara ser prácticamente la maestra de sus hijos. Es una carga probablemente más. Sin ninguna preparación específica o sin el ánimo realmente, porque algunas veces son cuestiones de vocación y no tener un plan. Yo solo puedo imaginarme. O la preparación. Exacto. O la experiencia. Y aparte trabajando en lo secular, aparte llevando la casa. O lo difícil de otro idioma.
tantas cosas, ¿verdad? Que pueden venir pueden venir a traer un desánimo, porque sí, pueden venir a agobiarnos como mujeres. Yo puedo decirles que yo me identifico en el sentido de que uno siente que el plato se le llena y no vas a hacer lo suficiente como para poder cubrir terrible. esta esquina, esta otra esquina y esta otra esquina. Ayer hablábamos con una de mis hermanas que trabaja en el sistema educativo en otro estado y cómo ella en la administración, la decisión si se abre la escuela o no se abre. Y cuando dijeron que se iba a abrir, llegaron muchos padres a manifestar que ellos no querían poner a riesgo a sus hijos, que tenían, cómo iba a hacer, que terrible esto. Y luego viene y deciden no hacerlo, sino que poner que las clases sean en línea. Y entonces vienen los otros papás a decir, no, que esta carga para nosotros es muy difícil. Y ella mencionaba algo y decía, personas o hogares que tienen hijos con necesidades que son especiales, que necesitan una ayuda más fuerte. Y a eso me refiero yo, que el enemigo pone cargas para meter un desánimo y que no oigamos la palabra de Dios. Y por eso el pueblo de Israel no pudo oír en Éxodo 6 la palabra de la promesa de Dios a causa de la mucha servidumbre, de la mucha carga que le habían puesto y del desaliento que eso había traído, del desánimo que eso había traído. Por eso tenemos que confiar en el Señor y nos creerán locos. Dicen ustedes, ¿por qué tienen por qué se ven bien con todo esto que está sucediendo? Porque nuestra confianza no está aquí. Nuestra confianza está en el Señor que va a responder. Y definitivamente con esto no queremos decirles que por un momento no vengan pensamientos que quieran venir a nublar nuestra visión o que quieran venir, pero lo que sí tenemos que hacer es, alguien decía que un pensamiento es como un pajarillo que puede volar sobre tu cabeza, pero lo importante es que tú no le dejes hacer un nido y que entonces ya se convierta en otra cosa más Lutero fuerte. Entonces, definitivamente nosotros entendemos la realidad de las situaciones. Pastor, yo creo que una de las cosas tan importantes para poder vencer el desánimo es, primero que nada, como cualquier otra situación, reconocer, me he llegado a desanimar. Me he llegado a desanimar. No poder estar en negación o en denial, como dicen, ¿verdad? O sea, decir, no, yo estoy bien, sino lo primero para resolver cualquier tipo de problemas es afrontarlo, confrontarlo y sacarlo a la luz. Amén. Y pedir ayuda. Si estás desanimado, si te has sentido ofuscado, si te has sentido agobiado, busca personas que te den aliento, no aquellos otros que te digan, véngase, vámonos a llorar nuestras penas juntos, sino que necesitas buscar personas que puedan inyectarte ese aliento, personas que tal vez pasaron por situaciones difíciles, pero que la lograron sobrepasar y te puedan guiar por el camino que ellos ya pasaron. Sí, es como la broma ¿verdad? Que llegan a pedir trabajo y le dice, ¿y usted qué hace? Yo no hago nada. ¿Y usted es su amigo? Yo soy su ayudante. ¿Verdad? Malos los dos, negativos. Otra causa del desánimo es el temor. El profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre que había logrado restaurar el altar, había unido al pueblo, que cuando él hablaba con pasiones como nosotros, que cuando él hablaba y oraba fervientemente y su boca se abría, podía abrir los cielos para que los cielos cayera lluvia, pero también cuando él cerraba su boca o cuando él decía que se cerraran los cielos se cerraban, ¿verdad? Porque él tenía ese respaldo de Dios. Le mandan un mensaje de temor. Jezabel le manda un mensaje y aquel hombre que había logrado conquistar cosas hermosas, que había visto el Dios poderoso darle de comer con cuervos 2 veces al día, aquel que había dado bendición a través de que el aceite no se acabó, la viuda con él, el que sabía que dependía, aquel que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, viene y le entra un temor y le entra un desánimo. Y deja a su siervo por un lado y se va. Y deja su llamado. Así es, su llamado, lo que Dios tenía para él. Y se queda en el enebro, bajo un árbol, con una depresión terrible, con un desánimo que ya no quería más vivir. Y le dice, Señor, mátame. Porque no soy mejor que mis padres. Así es. Entonces el temor viene a ser, el temor de aquella amenaza de Jezabel entró en el profeta Elías. Esto me dice a mí de que
así como nosotros no nos debemos de sentir mal cuando tenemos desánimo, porque grandes hombres de la Escritura, grandes siervos de Dios fueron afectados, pero Dios no los dejó solos. Dios los ayudó. Y así es el Dios que no nos va a dejar solos, es el Dios que no te va a dejar solo, el Dios que está con tu familia, el Dios que sostiene tu mano, el Dios que te ama, el Dios que te bendice. Ese es el Dios que está ahí contigo y es el Dios que te va a levantar. 7 veces caerá el justo, de las 7 Él se levantará. El Salmo 118:5 dice esto: perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió y me libró de toda angustia. Aleluya. Perdida ya toda esperanza, clamé a mi Dios y Él me libró de toda angustia. Amén. Entonces, retroalimentemos o reflexionemos por qué se puede caer en un desánimo. Las 5 cosas que podemos ver acá. Prosperidad del impío, cuando vemos los ojos en otros. La demora por alcanzar lo deseado, cuando no hay paciencia, cuando uno quiere las cosas a su modo y no en el modo de Dios. La pérdida de la visión, cuando perdemos la visión y nos enfocamos en otras cosas. Los problemas personales y los temores. Amén. Y eso tenemos que tener cuidado, porque cuando tenemos desánimo empezamos a hablar y contaminamos a otros. Volviendo otra vez a los discípulos en Lucas capítulo 24, Erika, si nos puedes tú leer aquí en Lucas capítulo 24, cuando estaban estos discípulos tremendamente turbados, cuando tenían, versículo 24, 17. Capítulo 24. ¿Qué discusiones son estas que tienen entre vosotros? Léelo para que... Lo voy a leer desde el 16. Dice: pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. El Señor iba caminando junto con ellos y Él les dice: ¿qué hablan? ¿Qué van hablando ustedes por el camino? Y se detuvieron tristes. Hay otra versión que dice: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Su rostro reflejaba lo que tenían adentro. Pero el Señor está interesado en qué es lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando nosotros estamos desanimados? ¿Qué palabras salen de la boca de un esposo, de una esposa cuando está desanimado? ¿Qué palabras salen de la boca de un joven que está desanimado y no mira una esperanza en el futuro? ¿Qué palabras están saliendo de la boca de un ministro? ¿Qué palabras están saliendo de la boca de cualquier persona, de un empresario que en estos momentos está a punto de tomar la decisión si declararse en bancarrota, si cerrar su negocio, si seguir luchando un poco más? ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando nosotros estamos en desánimo? Eso es algo crucial, porque la palabra del Señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida o está el poder de la muerte. Así es. Nosotros tenemos el poder de hacer que las cosas sean llamadas a existencia, o que simplemente también en nosotros está el poder de la bendición y del maldecir, de la maldición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de pensar cuando entonces estamos en desánimo? Así es. Y cuando Jesús llega con ellos y les dice, les hace esta pregunta, uno de ellos dice: ¿eres tú el único extranjero, el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el mismo Señor le dice: ¿qué cosas? Y ellos dicen: qué paciencia la del Señor con nosotros. No, es que Dios es bello, maravilloso con todos nosotros. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo crucificaron los sacerdotes, los gobernantes lo entregaron a muerte, y nosotros esperábamos que Él iba a rescatar y redimir. Mira, cuando no se dan los planes como uno cree que se tienen que dar. Pero además de todo, esto es ya el 3er día de que estas cosas han acontecido. Y algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando vieron, fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la aparición de ángeles que decían que Él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Imagínate, prefirieron
creer la noticia de que eso no había pasado, de que quizás se habían robado el cuerpo del Señor, en vez de creer a la promesa que había sido dada Lo que el a Señor sus les vidas. había dado. Así es. Se les olvidó la promesa. Cuando entramos en desánimo, se nos olvida lo que Dios nos ha hablado. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos que atesorar en estos días, es la palabra del Señor. Lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y pastor, una de las cosas que yo quería, ahorita se me estaba viniendo a la mente mientras leíamos esto, es porque a mí me ha pasado, que algunas veces he recibido una palabra de Dios, una promesa de Dios, y ha pasado un mes, 2 meses, y a veces uno empieza a ver lo contrario a lo que la promesa te dijo, ¿verdad? Te prometieron, la palabra del Señor te prometió y te aferraste a esa promesa, pero empiezas a ver algo diferente. Y entonces eso te hace llegar a dudar de que si la promesa realmente era de Dios. Y eso creo que fue lo que les estaba pasando a estos hombres. Y nosotros compartimos esa misma humanidad y esa misma naturaleza que ellos compartieron. Ahora que nosotros sabemos el fin de la historia, es fácil poder llegar a juzgar a estos hombres y decir, pero si lo tenían ahí a la par, ¿cómo es que no lo reconocían? Pero es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros. También se nos olvida la promesa y vemos las cosas que están a nuestro alrededor, porque ellos vieron que ya era el tercer día y nada pasaba. Ellos vieron que la tumba estaba vacía, pero prefirieron creer que alguien se había robado el cuerpo del Señor a recordar la promesa que había sido dada a sus vidas. Definitivamente. Y no había sido mucho tiempo atrás. Y Jesús les dijo cuando escuchó esto que decían: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Aquí quiero hacer una pausa porque realmente les dice insensatos, como que estaban siendo faltos de sabiduría, pero también con un corazón lento, ¿verdad? Había desaliento en su corazón. ¿Verdad? Hace muchos años prediqué esto, yo decía bradicardia espiritual, ¿verdad? Como que el corazón ya no palpitaba como antes. El desánimo es que ya no sientes lo mismo que antes, ya no tienes la misma motivación que antes, ya no tienes el mismo gozo que tenías antes para hacer lo que tenías que hacer en la voluntad de Dios. Ya no sirves de la misma manera que servías antes. Ya no disfrutas la palabra de Dios como la disfrutabas antes. Ya menosprecias la presencia de Dios y no como la valorabas antes. Exacto. Ya menosprecias las profecías que Dios te había hablado. Y la Biblia dice esto: no menospreciéis las profecías. Amén. Creed en los profetas y seréis prosperados. Y entonces tenemos que entender que hay un Dios que nos está dando una voz de alerta, que puede venir un desánimo a nosotros, porque nosotros se nos olvida y nuestra alma se le olvida los beneficios que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que estar recordando constantemente, aprovechando esto. El día domingo vamos a celebrar la Cena del Señor. La Cena del Señor es para renovar fuerzas en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que el Señor hizo. Estamos recordando que nos hacemos uno con Él. Estamos recordando que el Señor poderoso está con nosotros. Una de las cosas que mis padres que pasaron o están pasando, este proceso difícil del cáncer de mi mamá, mi padre me compartía y me decía: en medio de esto, la cena del Señor nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos la creemos con fe que nos va a ministrar sanidad, vida y fortaleza. Y fueron hermanos de la iglesia, la llevaron a nuestra casa y nos fueron a ministrar. Ahora, con este confinamiento, nosotros los ministros hemos tenido que hacer esto, ¿verdad? Celebrar la cena y que las personas la celebren con nosotros virtualmente. Aquellos que no pueden llegar, pero los que van a llegar lo vamos a hacer. Y nos vamos a unir y vamos a hacerlo, pero no perdamos el sentir de que el Señor tiene para nosotros algo especial, que nuestro corazón esté palpitando, que nuestro corazón esté ardiente, que necesitamos que Él siga seduciéndonos a nosotros para que nosotros lo busquemos. Sí, definitivamente que miramos nosotros que incluso en Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia que era muy poderosa, que tenía muchísimas virtudes y muchísimas cosas que quizá las otras iglesias hubieran querido tener, pero le dice: pero tengo algo contra ti, y es que
has perdido tu primer Así amor. es. Y me llamaba la atención cuando tú hablabas de que su corazón dejaba de latir, porque lo miramos que a veces incluso en las caricaturas, en los cartoons, cuando un personaje está enamorado de otro personaje, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo ponen? Como que el corazón te superlate, ¿verdad? Como que el corazón y verdaderamente cuando uno está ilusionado o emocionado con alguien, algo pasa en nuestra biología que hace que muchas veces nuestro corazón se ponga de esa forma. ¿Te acordás cómo te palpitaba el Ajá, corazón cuando me yo te iba a acuerdo, ver? todavía me palpita. Bueno. Ajá. Pero llegó un momento en el que aún esas cosas, y cuando nosotros estamos en nuestro primer amor en el Señor, no le ponemos precio a la gasolina, no le ponemos tiempo, no le ponemos límite de tiempo, no le ponemos ningún pretexto, no hay ninguna excusa. Yo recuerdo irme en camioneta pública a tomar 2 diferentes buses para llegar. Ayer precisamente hablaba con una hermana que ella me contaba, yo para ir a la iglesia, cuando iba a la iglesia tomaba 4 buses y ella estaba allí. Claro. Entonces, definitivamente que tenemos que ver que, como hablábamos, este desánimo puede ser esa luz de alerta. Cuando los que manejan y tienen sus automóviles van caminando un día y de repente se le enciende una luz y a usted le sale ahí que ya necesita gasolina. Se le enciende una luz y le dice que está bajo el nivel del aceite. Se le enciende una luz y le dice que su llanta está así. Como nosotros le hacemos caso a cada una de esas llamadas de atención, a cada una de esas alarmas, al desánimo hay que ponerle mucha atención. Porque si sigues con el desánimo y no le pones atención, puedes terminar fundido. Amén. Y dice la Biblia que Jesús les empezó a abrir la escritura. Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les empezó a explicar lo referente a Él en todas las escrituras. Cuando empezamos a verle a Él en las escrituras, vamos a cambiar nuestra perspectiva. Se acercaron a la aldea donde iban. Él hizo como que se iba lejos, lo invitaron a que se quedara con ellos porque se estaba haciendo tarde. Y ese día, ¿verdad? Se sentó con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo, ¿verdad? Se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Ay, pastor, perdón que te interrumpa ahí, pero ahorita que tú leías eso, de que él hizo como que se iba y entonces ellos lo llamaron. A veces no será que las situaciones en las que estamos pasando, a veces el Señor hace como que no está cerca, hace como que se está alejando, para que seamos nosotros los que vengamos en esa persecución de nuevo hacia Él, en ese pursue, en ese deseo de volver a invitarlo a nuestras casas, de volver a invitarlo a nuestros corazones, de volver a invitarlo a nuestras iglesias. A veces pareciera, eso se me hace cuando veo yo este versículo, no era que Él se quería ir, pero a veces Él hace como que se aleja, pero para que la respuesta de nosotros sea pedirle, no Señor, no te alejes, quédate aquí con nosotros. Así es. Qué lindo porque lo que vemos nosotros es que se les revela y dice la palabra que en ese mismo momento a ellos no les importó si era tarde, si era noche, el camino. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén, que era su ubicación. El mismo desaliento y el desánimo los estaba alejando de donde Dios tenía un propósito con ellos. Exacto. Y en ese mismo momento retornan, dice la palabra, retornan a Jerusalén. Y en el verso número 33, a esa misma hora se levantan, regresan a Jerusalén, hallaron a los 11 y los que estaban con ellos y que decían, es verdad, el Señor ha resucitado. Él está vivo y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido cuando Él partió el pan. Eso es lo hermoso que nosotros tenemos que entender, que el Señor nos retorna a nuestra esencia, nos retorna a nuestro estado original, nos retorna a su propósito para que estemos en la senda que Él nos ha mandado a estar y caminar, y para que volvamos otra vez a andar en las obras que de antemano Él preparó para que anduviésemos en ellas. El tiempo nos ha avanzado, pero yo creo que el Señor ha sido bueno y definitivamente Dios puede arreglar las cosas. Y si hay algo que el Señor ministra hacia nosotros es que Él mismo no se desanima de nosotros.
Amén. Me llama mucho la atención que entonces, para terminar, ¿cómo vencemos el desánimo, hermanos? Yo creo que una de las armas más poderosas que tenemos es la palabra del Señor, y es recordando cada una de sus promesas. En el libro de Isaías 42, versículo del 3 al 4 dice: no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará él hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Qué bendición la que nosotros tenemos de saber que el Señor no se desalienta aún de nosotros. Aún cuando puedas estar en este momento pasando el momento más desalentador de tu vida, y lo triste de cuando a veces nos desalentamos es las cosas que decimos. Amén. Las cosas que decimos: ¿para qué estoy servido tanto tiempo a Dios? ¿Para qué me guardé tanto? ¿Para qué hice estas cosas? ¿Para qué di esto? ¿Para qué me di en lo otro? Y el Señor dice que aunque tu velita esté que apenas solo saca humo, o aunque seas como una caña quebrada que estás de un hilito, Él no viene y dice: pues bueno estuvo, y pum. No, sino que dice que aun cuando esté así, Él no se desalienta. Él sigue siendo fiel y no nos descarta, aun cuando nosotros estemos agarrados de un pedacito nada más. El Señor tiene esa promesa para nosotros. Y quería terminar, pastor, con leyendo este versículo en el Salmo 42:5. Dice: ¿por qué estoy desanimado? Era lo que hablábamos al inicio. Es importante tener esas conversaciones con nosotros mismos, ser reales, ser genuinos, ser honestos. ¿Por qué viene cuando el salmista dice: pondré mi esperanza en Dios? Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén, aleluya. Dios es bueno. Y Él, en el libro de Isaías capítulo 42, en estos versículos que estábamos viendo, dice: Él no se desanimará, ni va a desfallecer hasta que haya establecido su justicia, y la ley esperarán las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo pido que el Señor ministre esto a nuestra vida. Amén. He aquí mi siervo a quien yo sostengo. Nosotros, los siervos de Dios, tenemos que entender que Dios es el que nos sostiene, a los que le servimos a Él. Y yo creo, pastor, queremos complacerle a Él. Que sería bueno que tú, como ministro del Señor, en esta noche oraras por los misioneros. Amén. Por los profetas de Dios, por los evangelistas, por los maestros, por los pastores, por tantos siervos del cuerpo de Cristo que en estos momentos también ellos han sido afectados, golpeados, probablemente con este desánimo. Cuando uno está en el frente de una congregación, tú te dueles con los que se duelen y tú lloras con los que lloran. Amén. Hay tiempo de gozarse con los que se gozan. Amén. Pero en estos tiempos nos ha tocado que llorar con los que lloran. Hemos tenido personas que han perdido familias lejos en sus países y sin tener la opción ni siquiera de ir, porque por estos momentos no se puede. Conocido de otras personas que han sido afectadas aquí mismo en su salud, y también hemos visto a otros que, gracias a Dios, han sido levantados y han sido librados. Pero sí, a veces puedo sentir la carga del corazón de muchos ministros por sus ovejas, por su pueblo, y si pudiéramos orar también Amén. Por ellos, por el pueblo de Dios y por todos los que están pasando situaciones difíciles, para que cobren ánimo. Aleluya. El Señor le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Necesitamos cobrar ánimo en nuestro corazón. No se desaliente tu corazón. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer, a esforzarnos, a decirles: a todo problema y toda circunstancia yo no pondré más atención, sino alabaré y volveré a alabar a Dios. Y puedes leer otra vez, Erika, el salmo que
nos leías, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Voy a poner mi esperanza en Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, como Jerusalén, ¿verdad? Tiene montes alrededor de ella. Así el Señor, Jehová, está alrededor de su pueblo. Recuerda que el Señor sostiene a sus hijos, el Señor sostiene, y los que confían en el Señor no serán avergonzados, no se derrumbarán. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que necesitan reconciliar contigo o que necesitan, Señor, entregarse a ti en este momento, hagan una oración y díganle: Señor, me entrego a ti. Reconozco que tú eres mi Dios y mi Salvador, y de ahora en adelante, Señor, yo te reconozco como el Rey de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, reconcilio contigo. Pero en este momento nos unimos y venimos a pedirle al Señor que ministre una bendición, que venga la vara y el cayado del Señor para infundir aliento en medio de cualquier valle de circunstancia, valle de muerte, de sombra de muerte. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda prueba, toda situación adversa, venimos a declarar la victoria del Señor Jesucristo. Venimos a declarar el poder de Dios en medio de nosotros. Venimos a declarar las promesas del Señor y nos venimos a decir, a recordar de lo que tú, Señor, has dicho que ibas a hacer con nosotros. Lo creemos con todo nuestro corazón, lo confesamos con todo nuestro corazón. Hasta ahí donde tú estás, recibe fortaleza, recibe la bendición de Dios. Lo que el Señor habló, el Señor lo cumple. Lo que el Señor ha declarado, tus ojos lo verán si tu corazón lo cree. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a los siervos, los apóstoles, profetas, evangelistas, Señor, los maestros, los pastores, los misioneros, aquellos que están haciendo la obra, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Los que están de ayuda con las iglesias, las congregaciones, que sean bendecidos, que sean prosperados, que sean llenos de la palabra del Señor, que sean, Señor, respaldados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, llénalos de tu bendición. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque en medio de cualquier proceso y situación difícil hemos visto tu mano, la seguiremos viendo y confiaremos en que tú, Señor, tú lo dices y tú siempre, Señor, lo has tenido, Señor. Nos has tenido como ovejas de tu prado, como ovejas de tu mano, y de tu mano no nos van a arrebatar. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe, Señor, el poder, recibe la honra, papito. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos nuevas fuerzas en tu vida. Declaramos el poder de Dios en tu vida. Declaramos la manifestación de la unción del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te venimos clamando por todos aquellos que han perdido la esperanza, Señor. Sí, papito. Aquellos que creen que ya para ellos no hay esperanza, Señor, que para ellos ya no hay salida, Señor, en el nombre de Jesús. Te vengo pidiendo por aquellos, Señor, que se les han olvidado tus promesas, Señor. Padre, te vengo pidiendo, Señor, que venga tu palabra de nuevo, Señor. Que tú los hagas entrar de nuevo en tu santuario, Señor, y les hagas recordar que tú eres fiel, que poderoso es aquel que prometió, Señor, y hacer la obra y presentarlo sin mancha y sin tacha. Poderoso es aquel que prometió no dejarnos caer, Señor, en el nombre de Jesús. Te vengo clamando por todas las madres, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú trayendo nueva energía, Señor, que puedas tú trayendo ánimo, Señor, que cobren ánimo sus corazones, que puedan haberse vistos desalentados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, por Señor. todos aquellos, Señor, que han perdido familiares, Señor, por aquellos que están afectados en su salud, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, de que seamos como aquellos héroes de la fe, Señor, que esperemos en tu promesa, Señor, que aunque de lejos la miremos, Señor, pero saludemos tu promesa y vivamos confiados, Señor, en lo que tú has hablado, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir ni
para arrepentirte de lo que has dicho. Te pido por nuestros jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, por cualquier confusión que pueda venir a sus mentes, Señor, por todo desánimo, Señor, de que no pueden regresar a las escuelas, Señor. Padre, por favor, Señor, métete, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor, y que puedan, Señor, ellos voltear su rostro hacia ti, Señor, puedan voltear su corazón hacia ti, papito, en el nombre de Jesús. Te vengo clamando, Señor, por todos los padres de familia, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los varones, Señor, aquellos que han perdido quizás su trabajo, Señor, aquellos que les han bajado sus horas, Señor. Padre, que recuerden tus promesas, Señor, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Aleluya. Que recuerden que tú eres la fuente de toda provisión, Señor. Que recuerden que si las aves del campo y las flores, Señor, se visten mejor de lo que Salomón se vistió, cuánto más tú nos serás fiel, Señor, para proveer para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús entregamos nuestro corazón a ti y ponemos nuestra esperanza de nuevo en ti, Señor. Aleluya. Ponemos nuestra esperanza de nuevo en ti. No ponemos nuestra esperanza en un cheque de estímulo, Señor. No ponemos nuestra esperanza en el unemployment, Señor. No ponemos nuestra esperanza en ningún gobierno ni en ningún gobernante, Señor. Gracias, ponemos, Señor, toda nuestra esperanza en ti, Señor. Aleluya. El autor y consumador de nuestra fe, Padre. Y bendice a tu pueblo, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que cobren ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla aliento, sopla espíritu de ánimo, Señor, y reprendemos, Señor, todo desánimo de sus vidas, Padre. Gracias, Señor. En ti estamos confiando, en ti estamos esperando, en ti, Señor, estamos poniendo toda nuestra esperanza. Recibe la gloria y la honra, Padre, por siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas, diga. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levante su voz y diga. Y escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Diga, mi fe se está encendiendo.
mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Alguien puede levantar su voz y decir: mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Última vez todos diciendo: mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Nunca pierdes el control, y de lo que vendrá tú tienes el control. Y de lo que vendrá tú tienes el control. Y diga este tiempo: sé que tú tienes el control de lo que vendrá. Digas: tienes el control de lo que vendrá. Nunca pierdes el control.